Dos hombres subieron al templo a orar. Esta es la meditación que hoy nos toca reflexionar y a la misma vez los invito a que nos descubramos a la misma, sobre todo desde esa perspectiva que Dios nos regala como una oportunidad nueva para tocar de diferentes maneras nuestro interior, este mundo que llevamos cada uno por dentro y que a la misma vez nos hace como recordar lo que dice San Agustín en su carta 130, en número 14, 27 y 28. Dice, ¿quién pide al Señor aquella sola cosa que hemos mencionado? Es decir, la vida dichosa de la gloria. Y esa sola cosa busca, éste pide con seguridad y pide con certeza. Y no puede temer que algo le sea obstáculo para conseguir lo que pide. Pues pide aquello sin lo cual de nada le aprovecharía cualquier otra cosa que hubiera pedido, orando como conviene. Esta es una de las cosas hermosísimas que vamos nosotros a ir profundizando. Dice el mismo San Agustín también, si tú te levantas con orgullo, Dios se aleja de ti. Si tú te rebajas con humildad, Dios baja hacia ti. Esta es la dinámica que surge dentro de nosotros, ese fariseo que llevamos dentro y ese publicano también. Ese ser que nos hace a nosotros hombres y mujeres reflexivos y a la misma vez que estamos continuamente analizando de diferentes ángulos cómo compaginar, cómo llevar a cabo esta dicotomía que llevamos por dentro. Como dice el mismo San Pablo, hago lo que no debo de hacer y lo que debo de hacer lo pospongo. ¿Por qué posponemos nosotros estas situaciones? ¿Cuál es el problema que llevamos por dentro? Se dice que en el fondo el fariseo quería alcanzar gracias delante de Dios como muchas veces hacemos cada uno de nosotros cuando nos arrodillamos delante de Cristo. Detrás de todo, y hay que reconocerlo, hay un atisbo de soberbia. Este es algo importante que debemos como analizar, cómo nosotros podemos quitarnos la soberbia, cómo que podemos nosotros renovar nuestro ser y a la misma vez tomar esa actitud humilde. Se dice que la humildad es la verdadera prueba de la santidad. ¿Por qué? El orgullo y la santidad personal se mezclan. En otras palabras podemos decir, al igual que el aceite y el agua, donde está nuestro ego, poco o nada queda para Dios. ¿Qué significa ser un discípulo de Cristo, pero ser alguien que se llena totalmente con Dios para ponerlo al alcance de todos? Pero, ¿qué unión, gracia o amistad con Dios puede haber en un alma orgullosa? ¿Qué fervor? ¿Qué grado de santidad? No hay un compromiso posible entre Dios y un alma orgullosa, ya sea que el alma tendría que dejarse ir por sí misma o Dios tendría que dejar de ser Dios. Para nosotros es un reto grande cómo dejarle a Dios que trabaje en nosotros. Y para eso debemos entonces, como dice San Agustín, si nosotros nos levantamos en orgullo, pues Dios no trabaja en nosotros. Pero si no trabajamos en la humildad, Dios se abaja a nosotros. Y podemos nosotros entender esa misma bendición de que el mismo Dios nos va a revelar, nos va a recordar por qué vino a la tierra su Hijo. Ese Hijo que nos va a ayudar a nosotros a descubrir que se hizo humilde. Tomó nuestra condición en todo. Y desde todo nos ayuda a descubrir esta grande lucha que hay dentro. Se dice que cada vez que escuchamos este pasaje, ese pasaje que nos hace a nosotros también como recordar lo que decía San Pablo, hago lo que no quiero hacer y lo que debo de hacer lo pospongo. ¿Pero por qué? ¿Por qué posponemos eso? Porque muchas veces, de acuerdo a la cultura, de acuerdo a la formación, de acuerdo a la sociología o a la sociedad que llevamos, o de acuerdo al estilo de vida, o al cuadro de vida, o a la cultura que tenemos, nosotros hacemos los discernimientos rápidos. Y es ahí donde creo yo
que viene como el primer reto, de que no usamos nuestro tiempo para meditar antes, para hacer un discernimiento profundo, para poder nosotros compaginarnos de diferentes ángulos, cómo poder hacer que la gracia de Dios trabaje en mí, no mi orgullo, no mi vanidad, no mi miseria, no mis limitaciones, no mis defectos, no aquello que me bloquea y no me hace ser parte de Dios en este proceso. ¿Qué es lo que debo de hacer? Se dice que en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 18, estando Jesús en el templo, subió un fariseo y subió un publicano. Y el fariseo dice: Señor, te doy gracias porque no soy como los demás. Yo pago los taxis y pago todos los compromisos que tengo y no soy como aquel publicano. Y dice Jesús: ese hombre no se fue justificado. En cambio, cuando el publicano llega ante Dios, dice: Señor, perdóname porque soy un pecador. Perdóname porque he pecado contra ti, contra el cielo, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Me levantaré y le diré a mi padre que soy un miserable, que tengo defectos, errores y pecados, que soy una persona que estoy en ese proceso de santificación y transformación y divinización, pero que implica un análisis profundo. Por eso es importante que nosotros vayamos como haciendo lo que el doctor hace cuando hace una radiografía. ¿Y qué es lo primero que hace? Traes un dolor dentro de ti. Ya te analicé por medio del orine, por medio de la sangre, y no te alcanzo a descubrir, pero veo que algo hay ahí. Entonces te manda la radiografía y lo expande. Y dice: pero quiero que la saques en este punto. Y expanden hasta que no descubren aquella situación. Así nosotros debemos que trabajar en el corazón. ¿Cómo expulgar? En otras palabras, no sé si se acuerdan ustedes cuando nuestras mamás nos decían: oye, ¿me puedes sacar las canas? Y me acuerdo que mi madre tenía como 40 años y nosotros teníamos jóvenes, chiquillos, adolescentes. Y mi madre me decía: te voy a pagar por 100 canas $1. Y ahí estaba uno expulgando en todos sus cabellos y sacándole las canas, porque no le gustaban las canas a ella, y mírenme a mí. Sin embargo, a ella no le gustaban, y ella nos hacía expulgar su cabeza y tocarla, y es como si le fuéramos a dar un masaje, pero aquí lo que estamos tratando es cómo expulgar nuestro corazón. En otras palabras, cómo pasar de los sentidos, pasar a los afectos, es decir, al corazón, al interior. Y cómo pasar del corazón, bajar más adentro en el ser, hasta después de que tocamos la razón, podemos anonadarnos y tocar las potencias del alma. ¿Cómo manejamos nosotros nuestra libertad, nuestra voluntad? ¿Cómo tocar aquellas partes que están como cuando a veces, no sé si les ha tocado, cuando hay mucho frío, nos arropamos de todos lados? Y nuestro Dios les dice: desarrópate, desarrópate. ¿Cómo desarroparnos nosotros? ¿Cómo podemos nosotros abrir el corazón? Así como cuando el doctor cirujano quiere hacerte una operación, pero dice: necesito que hacer una operación del corazón abierto, porque no solamente tengo que ver las diferentes situaciones que tienes en el corazón, tienes varias válvulas tapiadas y necesito que trabajar. No solamente eso, pero también tengo que ver. Hay algo que no está funcionando bien, no solamente en el corazón, sino también en los pulmones. Y necesito que checar. Y vamos a ver a la misma vez cómo está trabajando el hígado o cómo está trabajando el mismo sistema internamente, la presión de la sangre. Y entonces hace toda una serie de estadísticas, una serie de diagnósticos, y va haciendo todo un proceso paulatino, y va preparando la mesa, va preparando los doctores, va preparando sus utensilios, va preparando todo hasta que llegue el momento, y tiene todo preparado. ¿Por qué? Porque todo lo tiene que hacer en un dinamismo y tiene que ir todo en proceso. No puede esperarse una cosa con otra, no. Tiene que estar, ¿por qué? Porque aquella persona,
como tiene el corazón abierto, está perdiendo mucha sangre y tiene que estar trabajando a presión. Nuestro Dios también a veces trabaja así lo traemos al Espíritu Santo, trabajando en presión. Y lo que nuestro Dios nos regala hoy y nos dice, quiero que vayas pasando de los sentidos a los afectos, de los afectos a la inteligencia, y de la inteligencia bajes a tu alma. Y después de que bajes a tu alma, te anonades. Déjame trabajar, así como el doctor te pone la inyección y te duerme. Así quiero que tú estés consciente. Yo no quiero dormirte, yo quiero que estés consciente. Por eso se dice que en el fondo el fariseo quería alcanzar gracias delante de Dios, como muchas veces hacemos cada uno de nosotros cuando nos arrodillamos ante Cristo. Nosotros buscamos continuamente como ese dinamismo también. ¿Cómo podemos profundizar en aquello que no nos deja ser personas, que no nos deja ser más de Dios, que no nos deja servir mejor, que no nos deja también tocar otras áreas en otras personas, y por eso nos da miedo y por eso nos sentimos mal y por eso también promovemos el mal a los otros, porque nos vamos nosotros alejando poco a poco de ese proceso de ir purificando, como dice el mismo David en el Salmo 50 y 51. Señor, te pido que analices, que tomes de diferentes ángulos esas radiografías de mi corazón para que me ayudes desde la humildad a sacar mi orgullo, mi vanidad, mi miseria, aquello que no me deja ser una persona que hace diferencia en el camino al andar. Dice, la integridad es el corazón, que también nosotros debemos tocar nuestra materia. En el corazón de la genuina santidad está la virtud de la integridad. Una virtud rica en matices y significado. Integridad significa ser una persona con una sola cara, una persona que es igual por dentro y por fuera. Lo que ves es lo que obtienes. Es lo que decimos a veces. Ese es un trabajo que creo yo está en el fondo, en esta dicotomía que tenemos. Esa vida interior que lleva el hombre y la mujer, es decir, esa vida humana y divina. Ese proceso de humildad y ese proceso de orgullo que llevamos. ¿Y cómo podemos nosotros ir creciendo? Templar las dos cosas. Ir creciendo, templando las dos realidades. Ni tanto que alumbre al santo, ni tanto que lo dejen, o lo deje de alumbrar. No, tenemos que estar en una continua paradoja, sube y baja, sube y baja. Ni tanto, ni poco, ni mucho. Estar en ese, no sé si a ustedes les ha tocado cuando nosotros manejamos una bicicleta, estamos continuamente moviendo los pedales, subiendo y bajando. Y eso es, creo yo, o anteriormente, antes de que se inventaran los grandes motores de las lanchas, anteriormente los grandes barcos hacían las poleas, y las poleas las ponían a trabajar, y entonces iban dando vueltas. Salían y entraban, y las poleas las empezaron a hacer de madera y luego después de acero, y después de acero se transformó ahorita en los grandes motores que tenemos, que generan una presión extravagante. Y nuestro Dios es lo que quiere que también que generemos nosotros en el corazón. Por eso, internamente debemos que preguntarnos cómo estamos por dentro. Dice San Agustín como segundo punto en la carta 130, y agrega, esta es la única vida verdadera, la única vida feliz, de poder nosotros estar continuamente buscando, como ya se los mencionaba anteriormente. Dice, si tú te levantas con orgullo, Dios se aleja de ti. Si tú te rebajas con humildad, Dios se abaja hacia ti. El mismo San Agustín nos va a dar esa pauta de cómo morir a nosotros mismos. Por eso su libro de las Confesiones es uno de los documentos que nos ayuda a ir bajando, como dice Teresa de Jesús, a ir bajando una morada en otra, como dice Conchita Cabrera de Armida, de ir escalando de diferentes formas
para tocar al interior, o como nuestro Señor le dice, y ella lo escribe en su segundo libro, ya desde el primero vemos la muerte mística en Concepción Cabrera, y nuestro Señor le dice, haz un funeral de tu vida, que de aquí en adelante tu orgullo o tu minimización o tu desprestigio no reine, que reine la humildad, que reine la sencillez, que reine la paz en tu corazón y en tu ser. Por eso aún nos va a regalar también una cosa muy bonita, y se dice que el fariseo se consideraba agradable a los ojos de Dios y le ofrecía la bandeja de sus buenas obras. Se coloca en la primera barca o en la primera banca, como a veces nosotros decimos, buscamos siempre el primer lugar, y nuestro Señor nos dice, no busques en el proceso de tu vida el primer lugar en cuanto te reconozcan, busca el primer lugar en cuanto sirves. Por eso en el libro de Siracides nos va a recordar cómo nuestro Dios nos está invitando continuamente de diferentes maneras a ir promoviendo sobre todo la justicia. Ser justo con los demás es también ir trabajando en nuestro propio proceso de decir, ni quitarnos ni tampoco ponernos. ¿Es un trabajo fácil? No. Es un trabajo de una continua oración, una continua búsqueda de Dios, una continua ir y venir. Es un continuo ir y regresar. Lo va a decir San Agustín en otra forma, y dice él esto en su carta 130, y agrega, contemplar eternamente la belleza del Señor en la inmortalidad e incorruptibilidad del cuerpo y del espíritu. En razón de esta sola cosa no son necesarias todas las demás cosas, en razón de ella pedimos oportunamente las demás cosas. Quien posea esta vida poseerá todo lo que desee, y allí nada podrá desear que no sea conveniente. Allí está la fuente de la vida, cuya sed debemos avivar en la oración mientras vivimos aún de esperanza. En este movimiento nuevo que nos va a regalar ya en este proceso de ir profundizando las virtudes en lugar de los vicios, es ir descubriendo lo que yo les decía ahorita, que nuestro Señor le dice a Concepción Cabrera de Armida, muere a ti misma, haz un funeral, que en el proceso de tu vida ya no tú te pongas en el centro, sino yo me ponga en el centro, que cuando te vayan a hacer un reconocimiento, me lo des a mí, y entonces esté siempre yo delante de ti, y tú estarás siempre en mí. Que yo viva en ti y tú vivas en mí. Es lo que el mismo San Pablo va a decir a los Gálatas, capítulo 2, 19-20. Ya no yo quien vive, sino tú vives en mí. Esto es el proceso de paradoja. ¿Cómo dejar nosotros que Dios viva más en nosotros y entonces también nosotros vivir más en Dios? Este es un movimiento interesante que implica un proceso constante en oración, un proceso constante de estudio, un proceso de ir analizando con sencillez, con humildad y también con verdad, aunque duela. Tus propias limitaciones, defectos y errores, te lo digo y me lo digo, que eso es lo que yo estoy trabajando. ¿Cómo poder trabajar esos defectos que no te dejan hacer original, que no te dejan integrar, ser íntegro, ser una persona sólida? Y entonces, ¿cómo lo vas a hacer? Por medio de la acción del Espíritu Santo. Por eso Jesús le dice a los discípulos, váyanse a Jerusalén y allá me verán, y allá les voy a enviar todos los dones y gracias y bendiciones que necesitan, porque mi gracia les basta para que sean íntegras. Por eso se agrega aún, de hecho la integridad es fundamental para la santidad, porque constituye la esencia misma de la honestidad personal y sinceridad, que son fundamentales para la vida moral y los semilleros para una multitud de otras virtudes. Concepción Cabrera de Armida nos va a regalar en los vicios y virtudes como ese proceso de ir cada vez más buscando la integridad de adentro y por fuera, porque hay momentos determinados que tenemos ciertos arranques que a veces nos sentimos y hacemos sentir mal a los demás. ¿Por qué? Porque nos falta esa integridad, ese proceso de ir dándole la bienvenida a nuestras miserias, a nuestras limitaciones, a nuestros defectos. Por eso nuestro Señor no se escandaliza de nosotros. Nosotros sí nos escandalizamos
cuando escuchamos ciertas situaciones de personas. ¿Por qué? Porque les damos en momentos determinados un valor que no debemos. O si le damos el valor con prudencia, hay que tratarlos. Es importante que vayamos como buscando cada vez más qué virtud, qué don, qué talento, qué gracia necesito para poder yo ir purificando mi orgullo, mi vanidad, mi falta aún de valoración, mi falta de sencillez, de claridad, de transparencia, de verdad, que debo de promover. Te lo digo y me lo digo. ¿Cómo debemos promover ese proceso de virtudes? Aún Concepción nos va a ir a abrir las puertas en el vicios y virtudes, cómo una virtud se contrapone con un vicio y un vicio se contrapone con una virtud. En otras palabras, mejor dicho, probablemente lo dije mal. No, hay vicios que Concepción nos va a iluminar con virtudes. Y nos dice, si quieres superar un vicio, necesitas que actuar la virtud. Por decirte, el vicio del orgullo, la humildad. Porque la humildad te va a ayudar a ver la realidad, te va a ayudar a ver la verdad. Es lo que dice Teresa de Jesús, la verdad te hace libre. Y es lo que dice Concepción, que aún en latín se dice homus, tocar a tu realidad, tocar tu verdad, aunque duela. No sé si a ustedes les ha tocado cuando sentimos ciertos dolores. Les decía anteriormente, cuando sentimos ciertos malestares en el corazón, el doctor te dice, ¿cuáles son los dolores? ¿Cuáles son los síntomas que tú tienes? Y empezamos a decir, no, pues es que me duele la mano izquierda y se me empieza a entumir y tengo unos dolores fuertes. Y dice, te va a pegar probablemente un stroke. Necesitamos que hacer un análisis. Entonces el doctor te empieza a analizar, te empieza a checar, te empieza a ver. ¿Y qué es lo que hace? Te hace consciente de este proceso. Y entonces te hace consciente de que no te vayas, como dicen en inglés, take it for granted. No, que hagas consciente ese proceso, porque te puede pegar un ataque al corazón, entonces sí te puedes quedar en ese ratito. No, tienes que ser prudente para poder hacer las cosas distinto. Aún en nuestra búsqueda de la santidad, nunca debemos tolerar la duplicidad de ningún tipo de nuestro comportamiento. Debemos evitar como la plaga el menos indicio de ambivalencia en nuestras motivaciones o incoherencias. Debemos nosotros que estar continuamente como esos grandes agricultores que no sé si les ha tocado cuando ellos ven sus plantas, ya desde que ven la planta, los agrónomos ya saben qué es lo que les hace falta. Ya las ven de diferentes formas, dice, le vamos a poner aún a veces las lavan hasta con jabón primero, y luego después las fertilizan, y luego después les ponen todos los ingredientes que necesitan por medio de un goteo, y están continuamente checando. ¿Y qué es lo que hacen? Les quitan las plagas. ¿Cuál es la plaga que te hace a ti continuamente desequilibrarte? ¿Cuál es la plaga que internamente que necesitas que quitar de tu corazón? ¿Cuál es la plaga que no te hace a ti ser libre? Caminar en este proceso. ¿Cuál es la plaga que no te hace hasta a ser libre en tu vida? Y necesitas probablemente un buen detergente o una muy buena, aún un fertilizante que te queme o que te quite todas aquellas situaciones, todas aquellas plagas. ¿Qué es lo que hace, por decirles otro ejemplo para entender esto? La plaga del orgullo es como un cáncer. ¿Y qué es lo que hace un doctor? Actualmente estamos ahorita nosotros trabajando fuertemente en analizar esto. Y el análisis que los doctores hacen es que cuando te ven un puntito en cualquier parte del cuerpo y analizan de diferentes partes, diferentes estudios, diferentes análisis, aún lo comprueban con otros doctores, cuando te descubren un cáncer y saben que es maligno, lo que hacen en ese momento, concentran la radiación. Y entonces te dan radiación. ¿Para qué? Para que destruya el cáncer.
para que destruya las células cancerosas. Así como ese agricultor se pone a regar o se pone a darle a cada uno de las plantas lo que necesita para eliminar aquella plaga. Muchos de nosotros debemos que purificar, hermanos, desde los sentidos. La vista, el olfato, el gusto, el tacto, el oído. Debemos de purificar el sentimiento, el sentido de analizar, de ver, de compaginar, de estar continuamente haciendo del presente una plataforma nueva. ¿Para qué? Para que vayamos integrando a mayor profundidad y vayamos sintiéndonos y descubriéndonos y sobre todo seamos cada vez más originales. Se los digo y me lo digo. Es un trabajo de siempre. No está acabado, todo está en juego continuamente. Por eso cada día es un día nuevo para poner en práctica lo que tú tienes. ¿Y qué es lo que tienes? Una oportunidad nueva de purificar tus diferentes ambigüedades, tus diferentes luchas, tus diferentes retos, tus diferentes situaciones de problemas. Algunos de nosotros a veces nos cuesta reconocer los errores y a veces les echamos la culpa a los demás. ¿Cuántos de nosotros no debemos de promover la sencillez, la verdad, para no vivir en la mentira, en una vida doble? Es un trabajo difícil, pero no imposible. Por eso nuestro Señor nos dice: yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy la luz. La luz brillaba en las tinieblas y esas tinieblas, al ver la luz, se esparcieron. Y las tinieblas las podemos nosotros hacer ahorita una analogía como el orgullo. Cuando Jesús llega a nuestra vida, el orgullo se va. La vanidad, el reconocimiento, el buscar los primeros lugares, los prestigios, los poderes, los teneres. No, se busca el ser, el estar en comunión, en servicio, en entrega, en relación, en promover la paz, en estar continuamente en ese diálogo amoroso, como dice Concepción Cabrera. Por eso, entre nosotros hay que purificar aún hasta los pensamientos, los juicios, las decisiones y las acciones. Esto es un proceso que implica cada vez más este movimiento. Por eso dice San Agustín: allí está la fuente de la vida, cuya sed debemos avivar en la oración mientras vivimos aún en la esperanza. Pues ahora vivimos sin ver lo que esperamos, seguros a la sombra de las alas de aquel ante cuya presencia están todas nuestras ansias. Pero tenemos la certeza de nutrirnos un día de lo sabroso de su casa y de beber del torrente de sus delicias, porque en él está la fuente viva y su luz nos hará ver la luz. Aquel día en el cual todos nosotros deseamos que quedarán saciados con sus bienes y ya nada tendremos que pedir gimiendo, pues todo lo poseeremos gozando. San Agustín nos va a dar la pauta. ¿Por qué? Porque verdaderamente le entró en un proceso de purificación muy especial. Vivía una continua dicotomía, aun cuando en los primeros años de su conversión él va a ir descubriendo una serie de problemas fuertes, pero que siempre estuvo consciente de sus limitaciones y sus defectos, como también lo tuvo San Pablo. Si nosotros analizamos con sencillez esa lucha, ese problema que tuvo San Pablo, en esa dicotomía que había de querer perseguir a los cristianos y quitarles la vida, esa vida de fe nueva que acababan de descubrir en Jesucristo después de la resurrección, el mismo San Pablo vivía una dicotomía muy grande porque pensaba que él tenía el poder para destruir a la otra gente, cuando nuestro Señor le dice: no, cada uno está invitado a vivir una vida continua de un proceso de conversión, una metanoia continua. Y por eso Jesús se le aparece a San Pablo en ese camino a Damasco y le dice: esa dicotomía que tú tienes por dentro de tu ser, vengo a purificarla y vengo a ajustarla, vengo a aclararla y vengo también a perdonarla, para que aprendas de tu miseria y no te vayas a los extremos, porque todos los extremos, por muy buenos que sean o por muy malos que sean, no son favorables a veces. Tenemos que estar en un término medio. El término medio nos va a ayudar mucho en un proceso de santificación más rápido. Por eso, si ustedes se fijan en un carro, déjenme les doy un ejemplo aquí. Cuando tú vas manejando y tú
¿Quieres llegar más pronto a un lugar? Vas acelerando más el carro. ¿Y qué es lo que va pasando? Va quemando todo, quemando llantas, quemando motor, quemando aceite, quemando gasolina sobre todo. ¿Por qué? Porque vas a presión. Pero ¿qué pasa cuando el carro lo mantienes a la velocidad que está al límite? El carro se mantiene más. Sí se va gastando el aceite, la gasolina, las llantas, el motor y todo, no, pero se conserva mejor. La gasolina te da más millas cuando mantienes un cierto límite apropiado. Cuando tú aceleras demasiado, se te gasta la gasolina más pronto y corres el riesgo aún hasta que el carro se caliente. Cuando tú lo mantienes en una velocidad de límite, el carro se mantiene a veces hasta muchos años. ¿Por qué? Porque el mantener ese pedal, esa pie a la mitad o en cierto nivel, depende de las curvas, depende de las subidas y bajadas, depende del camino, tienes que estar midiendo tu pie de acelerar y bajar, acelerar y bajar. Esta es la vida espiritual. La vida espiritual es como si fueras acelerando un carro. O aún, no sé si les ha tocado a ustedes cuando ustedes manejan un carro estándar. En la vida espiritual tiene eso. No es lo mismo que tú arranques el carro en primera o que lo arranques en segunda o en tercera o en cuarta. Para arrancar un carro, aún cuando tenga carga, lo tienes que, depende, si es un carro grande, tienes que ponerle la primera. Yo me acuerdo cuando trabajamos en la Pepsi-Cola, mi papá tenía un Thornton y teníamos que arrancarlo en primera y luego después meterle el dual y luego después el primer dual bajarlo a la segunda y luego después de la segunda volver a meter el dual y tercera y arrancarlo y después de que ya está la tercera volver otra vez a poner el dual y bajarlo a la cuarta y otra vez el dual. Y el dual era una velocidad extra, iba sintiendo el motor, cómo iba cambiando, boom, 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 boom. Iba sintiendo el carro que se iba agilizando, iba sintiendo que la presión y la tensión del peso se iba agilizando, ibas manteniendo. Entonces tenías que mantener entre 60 y 70 y dependiendo a 80. Y cuando ibas a 80 tenías que cuidar mucho las curvas, tenías que cuidar mucho las subidas. ¿Por qué? Porque tenías que bajar la velocidad o subirla. Y esto es algo muy importante que nosotros tenemos que cuidar en este proceso espiritual. Es como ir cuidando el motor. Y es algo, ni muy rápido tienes que ir. ¿Por qué? Porque si llevas carga, en una curva se te ve el carro cargado, el camión. Entonces mi papá nos decía, tienes que cuidar. Aún la curva cuando la vas a agarrar, trata de agarrarla despacio y cuando vas entrando empieza a acelerar. ¿Para qué? Para que el carro arranque bien y no se te vaya a colear. No te vayas a bajar de la carretera, porque si te bajas de la carretera, agarra tierra y ya no subes el carro y te vas a volcar. Entonces, la vida espiritual tiene sus movimientos. La vida espiritual tiene ese tipo de cambios que necesitas que estar cambiando las velocidades. No sé si también ustedes, a mí me tocó enseñarme con una camioneta automática, pero después nos enseñamos en una estándar y teníamos que saber cambiarle. Tenía 4 velocidades y a veces hasta 5. Y entonces no es lo mismo que cuando tú tenías la camioneta tenías que arrancarla en segunda y luego en tercera y luego en cuarta. Ya cuando ibas en la carretera ponerle la quinta y la quinta ya la sentías hasta livianito el carro. Y tenías que estar cuidando. La vida espiritual tiene también que cuidar el volante, porque el volante tiene también que cuidar el tablero. Esto es como, en otras palabras, aquellas mujeres que están cocinando. ¿Qué es lo que tienen que cuidar ellas cuando están cocinando? Tienen que cocinar, primero, que tengan gas. Segundo, que tengan los diferentes sartenes, que al momento de poner las cosas a cocinar tienen que tener todo ya asequible para poderlo estar utilizando. Y cuando empiezan a cocinar tienen que estarle moviendo. No pueden dejar sin mover las cosas hasta que no esté ya todos los condimentos dentro. En especial, por decirles un ejemplo, cuando tú vas a hacer un arroz, lo primero que tienes que hacer es buscar una olla. Y esa olla
tienes que ponerle aceite, y ese aceite hasta que no se caliente un poco, y una vez calientito le pones el aceite y lo empiezas a mover, lo tostas y lo sacas, le quitas el aceite y lo dejas el arroz con el aceite aquello que quedó, con el mínimo, y luego ya después de ahí, ¿qué pasa? Empiezas a ponerle lo demás. ¿De qué tipo de aceite de qué tipo de arroz vas a usar? Entonces tienes que estarle moviendo, moviendo y moviendo. Así es la vida espiritual. No te puedes quedar en un extremo. ¿Por qué? Porque se te quema. Tú dejas sin moverle el arroz y se quema con el aceite. Pero una vez que ya ya tostaste el arroz, le quitaste el aceite, lo dejas y le pones ya lo que es la salsa y el agua, la tapas. Y ya la dejas. Y eso es lo que pasa en la vida espiritual también. Cómo nosotros debemos de estar cuidando nuestras motivaciones para poder entonces caminar en este proceso nuevo de cuidar nuestros pensamientos, nuestros juicios y decisiones y acciones. No puede haber santidad sin integridad. Y de hecho, no puede haber una verdadera felicidad humana a menos que se encuentre en la virtud fundamental de la integridad. Por eso, San Agustín nos va a regalar esa bendición y nos va a decir que entre más nosotros estemos cuidando ese proceso como el publicano, que se levanta ante Dios, la mirada en el corazón fija en Dios y le dice: Señor, yo no soy digno de ti, soy un pecador, ten misericordia de mí, perdóname porque he pecado contra el cielo, contra Dios, ya no merezco llamarme hijo tuyo, pero en tu grande misericordia perdóname. Cuando nosotros hacemos eso es como si estuviéramos cambiándole, ahorita que les decía en el camión, cambias de velocidades con el dual, cambias de velocidades y a la medida que tú vas cambiando, vas sintiendo que aún te sientes hasta bien. ¿Por qué? Porque vas respetando, el motor te va respondiendo y tú le vas respondiendo al motor. No puedes tú abusar de la velocidad, ni tampoco no puedes abusar del motor porque lo puedes tronar. Entonces tienes que, si tú no sabes manejar esa parte, truenas el motor. Por eso tienes que estar cambiando, y cuando vas a poner velocidades o cambiar velocidades, tienes que acelerar un poquito, decir rum, le metes, cuando haces el rum, metes el clutch y mueves la palanca, y la palanca, sabes, es suavecita, se mueve y la vuelves a acomodar, y otra vez vas a cambiar después de cierta velocidad, te va marcando el velocímetro los cambios y te va marcando y sientes el carro que te va respondiendo. Así es el cuerpo, así es el alma de nosotros. Cuando tú vas respetando los cambios internos en tu ser, vas haciendo también esa velocidad distinta. Dios quiere que estemos cambiando continuamente aquellos vicios, aquellas miserias, aquellas limitaciones, aquellos defectos, para que no vayamos cansados y fatigados y vayamos a quemar nuestro ser. ¿Cuántos de nosotros nos sentimos cansados y fatigados y agobiados por la carga de nuestra vida? Como dice en Lucas capítulo 11, versículos 25 al 30. Es decir, nosotros venimos cargados porque no hemos sabido descargar, no hemos sabido cambiar velocidades. Y nos hemos quedado con alguna. ¿Por qué? Porque el motor ya no arranca más. ¿Por qué? Porque lo condicionaste. Hay gente que dice, los grandes mecánicos dicen que los carros se ajustan a ti, a tu pie. A mí me ha tocado, de hecho, experimentar algunas cosas muy interesantes, que cuando tú prestas los carros, con la otra persona se descomponen. ¿Por qué? Y dicen, no es que lo descompusiste tú. Ciertamente ya tenía muchos años con la persona en el carro, pero es interesante eso, que cuando otra persona lo usa, el carro cambia. ¿Por qué? Porque se desajusta. Y eso es lo que pasa. Para nosotros debemos estar continuamente como en esa tensión amorosa, como dice el mismo San Agustín. ¿Cómo podemos nosotros promover el gozo en el proceso de nosotros? Debemos que estar entonces midiendo el orgullo con humildad para poder crecer en la integridad y en la santidad. Aún pasemos una vez más a analizar como tercer cosa este fariseo. En el fariseo se considera agradable a los ojos de Dios.
Y esta persona está continuamente dándole gracias a Dios porque no es como los demás. Bendito sea Dios que nunca ninguna persona es igual que otro. Algunas veces nos parecemos fisiológicamente, en la manera como nos pintamos el cabello, en la manera como caminamos. Yo tengo un hermano que nació 9 años después que yo, y a veces cuando él habla, parece que yo estuviera hablando. Tiene la voz muy parecida. Aún la estatura, los movimientos cuando manejamos, el modo como corremos, cómo hacemos ejercicio. Hay ciertas cosas que nos parecemos mucho, aún hasta en el pensar en algunas situaciones. Ciertamente hay ciertos parecidos, pero no somos iguales. Bendito sea Dios que nos hizo originales. Esa es una de las cosas que debemos trabajar. Por eso este fariseo, en momentos determinados, ¿cuántos de nosotros no perdemos el tiempo cuando vamos a una fiesta o vamos a un cumpleaños, a un bautismo, a una celebración, a una boda o a una fiesta importante de familia? Nos la pasamos criticando a los demás. Nos destruimos, nos llenamos de orgullo, de vanidad, y nos llenamos de soberbia, pensando que somos mejores que los demás, como este fariseo. Y en lugar de bajar, si nos pusiéramos a servirnos mutuamente, nos quitaríamos de los problemas. Por eso, gracias porque no soy como los demás, dice este hombre. No, hay que darle gracias a Dios de que nos hace cada vez más consciente que los demás en momentos determinados nos pueden ayudar a ser mejores. Gracias a los demás, nosotros podemos entrar en una dinámica diversa. Esto es importante. ¿Por qué? Porque nadie es igual. Gracias a Dios. Eso nos debe dar orgullo, pero es un orgullo integrado, un orgullo sano, sencillo, humilde, que debemos nosotros estar como en esa búsqueda. ¿Por qué? Porque en el Evangelio nos va a ayudar a continuamente nuestro Señor a ir promoviendo de diferentes maneras cómo justificar nuestra miseria y cómo debemos justificarla reconociéndola, como este publicano. Reconozco que soy un pecador. Por eso Jesús vino y dice que nosotros podemos vivir en este proyecto de nuestra vida si no tocamos anteriormente el proceso que llevamos con sencillez y con prudencia y sobremanera con calidad humana. El orgullecernos nos puede ayudar hasta cierto punto, pero nos puede quitar la paz. Este es algo muy importante que debemos de cuidar. ¿Cómo podemos nosotros humildemente reconocer nuestra dinámica interior? Nuestro Dios nos dice: te doy dos palabras que analices, tu orgullo y tu humildad. ¿Cómo tú generas el orgullo y cómo tú generas la humildad? Esta pregunta no la podemos nosotros hacer. Esto es hacer oración. En el fondo hay una actitud de soberbia porque quiero demostrarle a Dios lo bueno que soy. Muchos de nosotros estamos como el fariseo cuando nos ponemos a dialogar con los demás, porque el diálogo con el otro es una oración, pero esa oración nos destruye. Por eso, el cómo poder tú destruir tu orgullo y tu vanidad es no criticando o destruyendo la imagen de los demás. Por eso Jesús le dice a la comunidad: esa persona que estuvo criticando a su hermano no se fue justificado, al contrario, se fue más y más destruido, porque él se destruyó solo, aun cuando estabas en la presencia de Dios. Lo que Dios quiere, que trates tu ser con caridad, con sencillez, que trates tu ser con misericordia, que trates tu ser buscando la paz y promoviendo la paz para los demás. Por eso en el Evangelio debemos nosotros estar preguntándonos esto: Señor, ten compasión de este hijo tuyo que es un pecador. Aún nos dice una cosa muy bonita que nos debe a nosotros llenarnos también de apertura y sobremanera de una forma nueva de analizar la realidad. El publicano viene con una actitud de humildad. Esto es lo que debemos nosotros como primera conclusión promover. ¿Cómo promover
aquello que nos hace bien, aquello que nos hace cada vez más estar más atentos, aquello que nos hace a la misma vez reconocer que somos importantes, pero que así como el cuerpo está constituido de diferentes miembros y cada uno de los miembros es importante, y si nos duele un miembro nos va a doler todo el sistema. Por eso, cuando tú vas manejando, y ahorita les daba el ejemplo del motor, de las velocidades con el dual, tienes que estar cuidando tu motor, el motor del corazón. Muchas de tus tensiones, de tus cansancios, de tus fatigas, de tus depresiones, es porque tu motor, tu corazón, está trabajando horas extras. Está trabajando de más. No le des a los demás más presión. ¿Para qué le pones más si ya con la carga que llevas tienes más? Mi padre me decía, la carga que llevas son muchas toneladas y el carro tiene está marcada para esas toneladas. No abuses del carro, del motor. Tienes que cuidar que el motor vaya haciendo su función. Y ese es tu trabajo. En otras palabras, tú y yo debemos que cuidar nuestro motor, nuestro corazón, nuestra inteligencia, nuestro cerebro, nuestros riñones, pulmones, hígado, intestinos delgado y grueso, aún nuestra sangre, nuestro cerebro, nuestro cuerpo, cada uno de los miembros que tenemos por dentro y por fuera, para que no los estresemos. Porque si tú estresas tu ser, más adelante vas a tener dificultades. Muchos de nosotros tenemos enfermedades porque no hemos sabido cuidar el motor que llevamos por dentro, porque nos hemos vuelto unos hombres y mujeres fariseos con nosotros mismos, y nos hemos vuelto unos orgullosos, cuando a veces, si ya tienes mucho peso, ¿por qué no te pones a caminar? ¿Por qué no te pones a hacer ejercicio? ¿Por qué no bajas la comida? ¿Por qué no cambias las calorías? ¿Por qué no cambias de grasas? ¿Por qué no cambias el estilo de vivir? Y a veces te enorgulleces de que te sientes que estás así como estás, y a veces le dice a la persona, me tienes que aguantar porque así soy. No te tengo yo que aguantar. No, aguántate tú primero para que los demás te aguanten. Y aguantándote tú es que tú estés en paz contigo, pero que no te estés quejando de que estás cansado, que estás fatigado, que no puedes dormir, de que traes un mal humor, de que traes un carácter que nadie te puede hablar, que no puedes decirle nada, nadie te puede decir nada porque todo te molesta, porque no te das cuenta que tu orgullo te está matando. Y estás matando el carácter de amabilidad, de sencillez, de apertura de los demás hacia ti. Y le estás poniendo los problemas a los demás en lugar que son tuyos. Entonces, el poder nosotros ir viviendo como el publicano, viene una actitud de humildad. Por eso, en esta primera conclusión, siente vergüenza de su alma el publicano cuando dice, Señor, ten compasión de mí, que soy una persona pecadora. Siente vergüenza de su alma, de su persona, de su pecado. No se atrevía a alzar los ojos al cielo ni entrar en el templo. Aquí ninguno se salva. Todos somos pecadores. Si Jesucristo no hubiera venido, estuviéramos nosotros en una situación más compleja y más difícil. Cristo verdaderamente como hombre nos hace un camino al andar, y en ese camino al andar nos hace personas más conscientes de vivir una vida en un dinamismo que nos hace ser protagonistas libres, y nos invita a estar en un discernimiento. Si ya comiste esto o aquello, ya tienes mucho azúcar, ya no le pongas más azúcar. En otras palabras, si el carro ya te está pidiendo el cambio, cámbialo. Mi padre era muy celoso en eso. Él sabía, él era tan agudo que nomás sentía el camión, el cambio, el motor, decía, cámbiale. ¿No estás escuchando que ya te está pidiendo el cambio? Y a veces es lo que necesitamos que hacer, cambia. ¿Que no estás viendo que la otra persona la estás corriendo, le estás haciendo la vida imposible? ¿Por qué no cambias? ¿Qué es lo que no te hace a ti cambiar? Es el orgullo.
A ti te lo digo y me lo digo a mí. Por eso, la única arma eficaz que tenemos contra el fariseo que llevamos dentro es el del publicano. Es decir, debemos reconocer con sencillez que somos a veces personas que llevamos esa vida que no queremos cambiar. Y por eso andamos diario en presión y traemos a todo el mundo a presión. Por eso andamos enojados y disgustados. Cambiemos. Cambiemos un poco mejor. Se dice que ante la oración humilde de Dios ha querido hacerse impotente. La humildad es la mejor actitud para orar porque nos desnuda el alma ante el Creador. Y así, libre de apegos mundanos, podemos vivir con el alma apegada a Dios. Aún se dice, yo los invito a hacer la oración del publicano. Una oración humilde, confiada, llena de arrepentimiento. Dios está siempre dispuesto a escucharnos y a curar nuestras heridas. Dice el Papa Francisco, que me encanta esta frase. Dice que Dios nunca se cansa de perdonar y que su amor es como un océano, donde a la medida que tú empiezas a pedir perdón, el perdón es infinito. No tiene el fondo, no ves el fondo del mar. Dice San Agustín, el que sabe bien orar, sabe bien vivir. ¿Cómo podemos nosotros, en esta segunda conclusión, descubrir lo que dice San Agustín? El que sabe bien orar, sabe bien vivir. En otras palabras, el que sabe bien cambiar las velocidades a sus tiempos, sin abusar del motor, el mismo proceso vas a ir disfrutando tu manejo. Vas a ayudar al motor que vas manejando, al carro que vas manejando, y vas a llevar la carga que te han encomendado a su lugar y a su destino. En otras palabras, si tú y yo tomamos conciencia de que la carga que llevamos se la debemos llevar a Dios, nuestro problema está resuelto. No te quedes con esa carga. No nos quedemos con algo porque nos va a hacer daño. No sé si a ustedes les ha tocado a veces ver en personas que manejaban o manejan ciertos artículos y a veces por una cosa y por otra les sobran prendas de ropa, de pantalones, de camisas, de vestidos, de un montón de cosas. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando tú sabes que esas prendas no son tuyas y tú te quedas con ellas, el patrón sí sabe cuántas prendas mandó. El problema es que tú te estás quedando con ellas. ¿Y qué va a pasar? Mañana te va a decir el patrón, ¿sabes una cosa? He estado mandando tantas prendas. Sé que te están entregando esto. Tú piensas que yo no sé. Pero te voy a decir una cosa. Si vuelves a hacer esto, te vas a quedar sin trabajo. No te quedes con prendas que no son tuyas. Es decir, no te quedes con cargas. Deja las cargas ya en Dios. Dios vino por tu carga, por tu orgullo, por tu vanidad, por tu soberbia, por tu carácter intolerable, por tu forma de ser, tu manera de pensar que a veces destruye las relaciones de los demás. Deja de estar maltratándote y ya no maltrates a los demás. Y voy a terminar con esto. Se dice aún una cosa muy bonita. Dice, Cristo nos invita continuamente a reconocer nuestra integridad. Pero esa integridad está en nuestras manos. A la medida que tú pones en práctica esos dones, esas virtudes, cada vez más vas a ir canalizando tus motivaciones, tus incoherencias, tus pensamientos, les vas a dar mejores enfoques y tus juicios y tus decisiones y tus acciones van a ser cada vez más claras. Y eso mismo te va a dar a ti una mejor consistencia. Los demás no tienen la culpa de que tú andes mal, de que tú no sepas administrar tus dones, de que tú no sepas administrar tus carismas, aún de que tú no sepas pasarte tiempo en silencio para ver tu orgullo y tu vanidad y promover la humildad y la sencillez. Pidámosle a Dios que nos bendiga y pidámosle al Espíritu Santo que nos haga más conscientes de esta vida. Por eso
el hecho de poder nosotros estar continuamente en este proceso es analizar qué debemos hacer con nuestras dicotomías, con nuestras luchas internas y externas que llevamos. Y lo que debemos de hacer es cuidar nuestras personas. Pidámosle al Espíritu Santo con esta oración que dice: ven Espíritu Santo, envía desde el cielo un rayo de tu luz. Ven Padre de los pobres, ven dador de los dones, ven luz de los corazones, consolador magnífico, dulce huésped del alma, suave alivio. Lava lo que está sucio, riega lo que está seco, sana lo que está enfermo, doblega lo que está rígido, calienta lo que está frío, endereza lo que está desviado. Da a tus fieles tus 7 sagrados dones, dales el premio de la virtud, dales el premio de las salvaciones, dales la felicidad eterna. Amén. Pidámosle a Dios Padre que nos bendiga diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de mal. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y que el Espíritu Santo, fuente de toda pureza, las comunique por medio de la cruz el amor y guarde su cuerpo y su alma siempre pura y sin mancha. Y la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Nos quedamos en oración y nos unimos para buscar siempre, como María, hacer la voluntad de Dios. Y en la humildad de María, reconozcamos que necesitamos su intercesión diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por ellos y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Quédense con Dios y con la gracia de Dios nos veremos mañana. Hasta la próxima. Hasta luego. Pidamos por nuestros enfermos, en especial por aquellos que están con cánceres o situaciones especiales en los hospitales y en nuestras casas. Unidos en oración.